James Miller jamás imaginó que su tranquila infancia en Pine Ridge había transcurrido bajo la vigilancia constante de una red de espías soviéticos que operaban desde un búnker secreto oculto en las montañas. Personas en quienes había confiado toda su vida. El querido médico de familia, la maestra que le enseñó a leer, el amable dueño de la ferretería, resultaron ser agentes extranjeros entrenados que habían asesinado a su tío Robert cuando éste comenzó a sospechar de sus actividades clandestinas. Pero el destino tenía preparado un giro extraordinario. Duke, su fiel pastor alemán, lo condujo directamente al centro de operaciones abandonado, donde toda la verdad esperaba ser descubierta después de décadas de silencio. Pero solo escuchen cómo este veterano traumatizado se transformó en un investigador implacable y por qué su decisión de buscar justicia histórica en lugar de venganza personal terminó exponiendo una de las operaciones de espionaje más impactantes jamás ejecutadas en suelo estadounidense. James Miller caminaba por el sendero rocoso de las montañas de Colorado con pasos medidos y deliberados, como había hecho religiosamente cada mañana durante los últimos 8 meses desde que regresó de su tercer y final tour en Afganistán. El aire fresco de la madrugada llenaba sus pulmones mientras ascendía por el terreno irregular, sus botas militares desgastadas, encontrando automáticamente los puntos de apoyo más seguros entre las rocas sueltas y la vegetación silvestre. A su lado, Duke, un pastor alemán de 5 años con pelaje dorado y negro, trotaba con la energía incansable que él mismo había perdido en algún lugar entre Kabul y su regreso a casa. El veterano de 34 años había adoptado a Duke del refugio local 3 meses atrás, reconociendo en los ojos del animal una comprensión silenciosa que las palabras de los terapeutas nunca habían logrado transmitir. Estas caminatas matutinas se habían convertido en su ritual sagrado, una búsqueda desesperada de la paz interior que las pastillas para dormir prescritas por el doctor Harrison no conseguían proporcionarle, un intento constante de silenciar los ecos persistentes de morteros y disparos que aún resonaban en su mente como una sinfonía destructiva que se negaba a desaparecer. El paisaje montañoso de Colorado le recordaba vagamente las regiones áridas donde había servido. Pero aquí el silencio era diferente, menos cargado de tensión y peligro latente. Duke se detuvo bruscamente cerca de un imponente afloramiento rocoso cubierto de líquen grisáceo, sus orejas erguidas y alertas, mientras olfateaba con insistencia una grieta aparentemente insignificante entre las piedras de granito. James inicialmente ignoró el comportamiento de su compañero canino, asumiendo que había detectado el rastro de algún animal salvaje, pero la persistencia inusual del animal pronto captó su atención entrenada. Al acercarse con curiosidad creciente, notó inmediatamente que la grieta era considerablemente más profunda de lo que parecía a primera vista, y una corriente de aire frío y húmedo emergía constantemente del interior, creando una sensación extraña en su rostro curtido por el sol del desierto. Sacando su teléfono del bolsillo de su chaqueta de campaña, encendió la linterna y dirigió el haz de luz hacia el interior de la fisura, iluminando lo que claramente era una entrada artificial construida por manos humanas, ingeniosamente camuflada por décadas de crecimiento natural de vegetación y erosión causada por las inclemencias del tiempo. Sus manos experimentadas, entrenadas para reconocer construcciones militares y estructuras defensivas, identificaron inmediatamente las características distintivas del trabajo profesional en concreto armado.
El tipo de construcción que había visto en innumerables bases y fortificaciones durante su servicio militar. Motivado por una mezcla de curiosidad profesional e intuición desarrollada en combate, comenzó meticulosamente a apartar rocas sueltas y maleza enredada, trabajando con la paciencia sistemática que había aprendido durante años de servicio. Hasta que después de casi una hora de trabajo físico intenso, logró crear una abertura lo suficientemente amplia para permitir el paso de una persona adulta hacia el misterioso interior que se extendía en las profundidades de la montaña. El interior reveló un búnker militar perfectamente conservado que se extendía mucho más profundo de lo que James había imaginado inicialmente, con pasillos principales de concreto armado que se ramificaban hacia la oscuridad impenetrable en múltiples direcciones, como las arterias de un organismo subterráneo complejo y meticulosamente planificado. Las paredes estaban completamente cubiertas de mapas topográficos extremadamente detallados de toda la región montañosa de Colorado, cada uno cuidadosamente fechado en los años 1960 con anotaciones manuscritas en tinta que aún permanecían legibles después de décadas de abandono aparente. James reconoció inmediatamente los equipos de comunicación militar vintage que llenaban varias estaciones de trabajo, tecnología característica de la era de la Guerra Fría que había estudiado durante su entrenamiento avanzado en Fort Bragg, incluyendo radios de alta frecuencia, sistemas de encriptación, mecánicos y dispositivos de monitoreo, que claramente habían sido de última generación en su época, pero que ahora parecían reliquias de una era tecnológica completamente diferente. Duke exploraba nerviosamente el espacio confinado, sus garras creando ecos metálicos distintivos contra el suelo de concreto pulido, mientras sus sentidos agudizados captaban olores y sonidos que permanecían imperceptibles para su compañero humano, ocasionalmente deteniéndose para examinar rincones específicos con la cautela instintiva de un animal entrenado que percibe algo fuera de lo ordinario en este ambiente artificial y extrañamente preservado. En una habitación lateral equipada con estanterías metálicas industriales que se extendían desde el suelo hasta el techo, James encontró docenas de cajas militares selladas herméticamente que contenían suministros diversos, manuales de operaciones con sellos de clasificación de seguridad que reconoció por su experiencia en operaciones encubiertas, y para su creciente asombro y preocupación, una extensa colección de fotografías en blanco y negro que mostraban soldados uniformados que claramente no pertenecían a ninguna rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses, basándose en los distintivos, insignias y equipamiento que portaban en las imágenes. Los documentos estaban redactados en inglés impecable, pero las referencias geográficas específicas, códigos operacionales alfanuméricos y terminología técnica especializada no coincidían con ninguna nomenclatura o protocolo de base militar estadounidense que él conociera después de más de una década de servicio activo en múltiples teatros de operaciones internacionales. Una carpeta de cuero marrón marcada con letras doradas como Proyecto Silent Valley contenía planos arquitectónicos extraordinariamente detallados de toda el área local circundante, incluyendo para su total incredulidad su propia propiedad familiar y las propiedades de todos sus vecinos de la infancia, con anotaciones precisas sobre accesos, vulnerabilidades estructurales y patrones de movimiento de los residentes locales.
Las fechas meticulosamente registradas en todos los documentos oficiales sugerían claramente que este búnker subterráneo había mantenido operaciones activas y continuas hasta mediados de los años 1980, lo cual significaba que había estado completamente funcional durante toda su infancia y adolescencia. James sintió un escalofrío profundo recorriendo su columna vertebral al darse cuenta plenamente de que este lugar había estado operativo durante décadas, prácticamente en su patio trasero familiar, monitoreando silenciosamente su comunidad, mientras él crecía completamente ajeno a su existencia. En la sala principal del búnker, equipada con una mesa de operaciones central de metal pulido y múltiples estaciones de trabajo que claramente habían sido el centro neurálgico de toda la operación clandestina, James encontró algo que literalmente le heló la sangre y le provocó una sensación de náusea profunda que no había experimentado desde sus peores días en territorio hostil. Una serie meticulosamente organizada de fotografías aéreas extraordinariamente detalladas de la ciudad cercana de Pine Ridge, donde había crecido jugando béisbol en los veranos y aprendiendo a conducir en las calles polvorientas, mostraban ubicaciones estratégicamente marcadas con símbolos geométricos rojos que destacaban contra el blanco y negro de las imágenes como manchas de advertencia ominosas. Cada símbolo rojo correspondía exactamente a una dirección específica que él conocía íntimamente desde la infancia. La escuela primaria Jefferson, donde había cursado sus primeros años académicos, el hospital comunitario donde había nacido y donde su madre trabajaba como enfermera durante los turnos nocturnos, la estación de bomberos donde había participado en campañas de recaudación de fondos juveniles, e incluso la modesta casa de 2 pisos con porche delantero donde había vivido felizmente con sus padres durante 18 años antes de enlistarse en el ejército. Los documentos oficiales adjuntos a estas fotografías aéreas describían fríamente estos lugares familiares y queridos como objetivos de alto valor estratégico para futuras operaciones de desestabilización civil, utilizando terminología militar técnica que transformaba su hogar en un campo de batalla potencial. Pero lo que realmente lo perturbó hasta los huesos y le causó una sensación de violación personal profunda fue encontrar expedientes individuales extraordinariamente detallados sobre docenas de familias locales respetables, incluyendo un archivo particularmente voluminoso dedicado específicamente a su propio padre, Robert Miller, quien había servido honorablemente como sheriff del condado durante 30 años, ganándose el respeto y admiración de toda la comunidad por su integridad inquebrantable y su dedicación al servicio público. El expediente paterno contenía información sorprendentemente íntima y personal que solo podría haber sido obtenida mediante vigilancia sistemática y prolongada. Horarios detallados de trabajo que incluían turnos extras y días libres, rutas habituales de patrullaje marcadas con precisión militar en mapas locales, análisis específicos de vulnerabilidades de seguridad en su rutina diaria, e incluso una colección perturbadora de fotografías tomadas claramente sin su conocimiento que mostraban momentos privados de su vida familiar ordinaria. James se dio cuenta con horror creciente de que su familia entera y toda su comunidad inocente habían estado viviendo bajo la vigilancia constante y meticulosa de una operación de inteligencia extranjera sofisticada, cuya verdadera naturaleza,
alcance completo y propósito final seguían siendo un misterio aterrador que se extendía mucho más profundo de lo que había imaginado posible. Duke gemía suavemente desde su posición cerca de la entrada, sus instintos caninos agudizados percibiendo claramente la tensión emocional creciente y el estrés psicológico de su compañero humano mientras procesaba estas revelaciones devastadoras sobre su pasado. En la oficina del comandante, ubicada en el extremo más profundo del complejo subterráneo y equipada con un escritorio de roble macizo que contrastaba dramáticamente con el ambiente militar circundante, James encontró finalmente el diario operacional encuadernado en cuero rojo que revelaría la verdad completa y devastadora sobre la naturaleza real de esta instalación clandestina que había permanecido oculta durante décadas en las entrañas de la montaña. Las páginas amarillentas del diario, escritas meticulosamente en inglés, pero con ocasionales anotaciones en cirílico que él reconoció por su entrenamiento en reconocimiento de idiomas extranjeros, confirmaron sus peores sospechas mientras leía con creciente horror que el búnker no era en absoluto una instalación militar estadounidense como había asumido inicialmente, sino una sofisticada base de operaciones soviética estratégicamente establecida para coordinar actividades sistemáticas de inteligencia, infiltración y sabotaje potencial en territorio americano durante los años más intensos de la Guerra Fría. Los agentes especialmente entrenados habían vivido durante décadas como ciudadanos aparentemente normales y respetables en la tranquila comunidad de Pine Ridge, infiltrándose gradualmente en posiciones clave de influencia social, económica y política dentro de la estructura comunitaria local, mientras mantenían contacto regular con sus superiores a través de este centro de comando oculto. El plan maestro, según los documentos operacionales detallados que James leyó con manos temblorosas, consistía en mantener estas células durmientes completamente integradas en la vida cotidiana americana, hasta recibir órdenes de activación en caso de escalada militar significativa durante el período de máxima tensión de la Guerra Fría. Lo más devastador y personalmente traumático fue descubrir que varios nombres específicos en la lista oficial de operativos correspondían exactamente a personas que él había conocido, respetado y confiado durante toda su vida. Harold Peterson, el amable dueño de la ferretería local donde había comprado su primera bicicleta. Margaret Thompson, la querida maestra de tercer grado que le había enseñado a leer con paciencia y cariño, e incluso el doctor William Hayes, el respetado médico de familia que había atendido profesionalmente su nacimiento y había cuidado su salud durante toda su infancia con aparente dedicación genuina. James encontró evidencia documental irrefutable de que la muerte aparentemente accidental de su querido tío Robert Miller, quien había trabajado como investigador federal especializado en seguridad nacional y había comenzado a formular preguntas inquietantes sobre ciertas inconsistencias y actividades extrañas que había observado en la región durante sus visitas familiares regulares, había sido en realidad un asesinato cuidadosamente coordinado y ejecutado porque había comenzado a acercarse peligrosamente a la verdad sobre esta red de espionaje. El veterano se desplomó pesadamente en la silla giratoria de cuero detrás del escritorio, completamente abrumado por la realización devastadora de que toda su infancia feliz y aparentemente inocente había transcurrido en el epicentro de una zona de guerra psicológica silenciosa que nunca supo que existía.
rodeado de enemigos que sonreían y fingían cariño mientras cumplían misiones de una potencia extranjera hostil. Después de pasar exactamente 3 días completos documentando meticulosamente cada documento, fotografía, mapa y pieza de evidencia contenida en el búnker subterráneo, utilizando su teléfono celular y una cámara digital que había traído de su casa, James Miller tomó una decisión trascendental que cambiaría definitivamente el curso de su vida para siempre y le proporcionaría el propósito que había estado buscando desesperadamente desde su regreso del servicio militar activo. En lugar de reportar inmediatamente este hallazgo extraordinario a las autoridades federales correspondientes como dictaban los protocolos estándar y su entrenamiento militar previo, decidió deliberadamente emprender una investigación personal exhaustiva para determinar por sí mismo qué había sido exactamente del destino de todos los operativos extranjeros identificados en los archivos clasificados y cuál era el estado actual de esta red de espionaje que había permanecido oculta durante décadas. Su extenso entrenamiento militar, especializado en operaciones de inteligencia, combinado con su conocimiento íntimo y detallado de la comunidad local, sus habitantes, historia y dinámicas sociales lo convertían únicamente en la persona ideal para emprender esta misión personal de investigación histórica sin levantar sospechas innecesarias entre los residentes actuales. James comenzó sistemática y discretamente a establecer contacto con historiadores locales respetados, veteranos militares jubilados que habían servido durante la Guerra Fría, funcionarios gubernamentales retirados con experiencia en seguridad nacional y académicos especializados en historia regional, construyendo gradualmente una red sólida de personas confiables y conocedoras que podrían potencialmente ayudarle a entender el alcance geográfico completo, la duración temporal exacta y las ramificaciones sociales de esta operación de inteligencia extranjera sofisticada. Su propósito fundamental, claramente definido, no era en absoluto buscar venganza personal contra individuos específicos o crear conflictos innecesarios en la comunidad, sino más bien asegurar meticulosamente que la verdad histórica completa saliera finalmente a la luz pública y que todas las familias directamente afectadas por estas actividades clandestinas conocieran exactamente lo que realmente había ocurrido en su comunidad durante esos años críticos de tensión internacional. James experimentó una transformación psicológica profunda, evolucionando gradualmente de un veterano atormentado que luchaba constantemente contra sus propios demonios internos y traumas de guerra en un investigador meticuloso, determinado y enfocado que había encontrado inesperadamente una misión personal significativa que le proporcionaba un nuevo sentido renovado a su existencia. Duke se convirtió naturalmente en su compañero inseparable durante esta nueva misión investigativa, y James comenzó sistemáticamente a entrenar al inteligente pastor alemán en técnicas especializadas de búsqueda y detección, aprovechando creativamente su vasta experiencia militar operacional para transformar su lucha personal anterior contra el pasado traumático en una búsqueda activa y constructiva de justicia histórica y verdad comunitaria. El búnker subterráneo se transformó completamente en su centro de operaciones secreto perfectamente equipado, desde donde coordinaba meticulosamente una investigación privada que eventualmente expondría una de las operaciones de inteligencia extranjera más exitosas y prolongadas jamás ejecutada en suelo estadounidense.